Bueno, buenas tardes y bienvenido al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy, acá del Instituto de Artes del Espectáculo. Lo tenemos a Mariano Luraschi, ¿no? Que es bailarín de folclore, profesor, coreógrafo y subdirector a cargo del Ballet Folclórico Nacional, que está por cumplir ahora 31 años ya de existencia. Así que, Mariano, bueno, gracias. Te damos la bienvenida acá al ciclo y como hacemos siempre, como te decía que el ciclo surgió en la pandemia, lo primero es saber qué hace un bailarín, bailarina de danza, un trabajador de la danza en la pandemia. ¿Qué pasó con el Ballet Folclórico Nacional durante el año pasado y las adaptaciones que tuvimos que hacer todos? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Hola Dulcinea, ante todo, gracias por el espacio, es un gusto, me parece muy valioso lo que están emprendiendo en este espacio, ya que somos como este público, ¿no? Este grupo de gente que se vio muy afectado o modificado por esta pandemia. No es la excepción del Ballet Folclórico Nacional, pero bueno, gracias a Dios, nosotros, esto nos agarró a principios del 2020, volviendo de vacaciones, en el mes de marzo, con todo un proyecto de un año hacia adelante, con terminar de reponer una obra muy grande como es Juan Moreira, coreografía de Margarita Fernández y dirección teatral de Cacho Napoli. Bueno, todavía nos la debemos a esa, quedó ahí en bandeja. eh, y cuando todo esto apareció, estábamos trabajando con Margarita, como te decía, y tomamos la decisión de, por precaución, eh, cortar unos días antes de lo que después se cerró todo, digamos. Esto creo que fue el 8 de marzo. Y como te decía, gracias a Dios, creo que a la semana, Dirección de Organismos Estables, a los que pertenecemos, ¿no? Que está dentro de la Secretaría de Gestión Cultural, dentro del Ministerio de Cultura, eh, Maru nos convocó con, con la idea de conversar y ver qué podíamos hacer en cuanto a eh, tutoriales para meter en redes. Así que bueno, ahí nos metimos a trabajar. Yo quiero hacer un paréntesis, no soy un tipo recontra tecnológico. Eh, el año pasado me hice Facebook, por ejemplo, no venía en la onda, así que me vi como obligado a meterme en ese mundo, a entender un poco, a aprender. Eh, y bueno, esta idea fue como volcar al Ballet Folclórico Nacional más a redes. Hasta ese momento, calculo que a muchos les ha pasado, las redes eran como algo secundario al hecho artístico, presencial, de funciones, clases y demás. Bueno, el año pasado lo primero que hicimos fue una serie de tutoriales, que para mí, en vez de tutoriales, los, me gustaba más llamarlo disparadores, porque la idea era mostrar algo que tenga que ver con el folclore argentino, pero bueno, también era toda una experiencia esto que bailarines bailen desde su casa, abriendo la puerta de su casa, compartiendo su intimidad, y en eso, digo, hay familias, hay niños, hay casas grandes, hay casas chicas, digo, hay de todo. Entonces era también esto, ¿no? Abrir una ventana hacia una intimidad que hasta el momento no habíamos tocado. Eh, la verdad que ahí salieron trabajos hermosos de chamamé, de cueca norteña, de tango, de ritmo y percusión. eh, y la idea era esto, no enseñar a bailar una danza, no algo así como conductista, sino que sea algo que invite a, a investigar más al que se enganchaba y que a la vez tenga ese gustito a un hecho artístico como podía ser una pequeña función, un baile, una muestra, un algo. Así que bueno, ahí salieron muchos, no me acuerdo si
fueron 8 tutoriales, como en el primer tramo del año, que fue hermoso ese trabajo. También, al haber sido bailarín de la compañía y bueno, amigo, compañero de toda la gente, me sirvió saber quién vive con quién, si tienen espacio, si no, si podían, si no podían. Digo, hubo una cercanía ahí que jugó a favor, así que bueno, eso sirvió también para ponerme en contacto con estas personas y poder plantear la idea de lo que a mí me gustaría trabajar y que ellos me digan, sí, esto podemos, esto no, ¿qué te parece si esto sí? Bueno, fue un trabajo muy de diálogo también, ¿no? Y de consenso. Así que eso fue como la gran primera experiencia que tuvimos en el 2020, donde el ballet folclórico se volcó de lleno a las redes. Por supuesto, también en este término, no me acuerdo si fueron 15, 20 días, ponele al sumo, sí, 20 días deben haber sido. Hasta que todo más o menos se asentó, pero ya después comenzamos con las clases diarias para el cuerpo de baile. Okay. Todo otro aprendizaje, ¿no? Que el maestro encuentre en su casa un espacio para poder dar la clase, que tenga los dispositivos, que los bailarines y las bailarinas tengan dispositivos y disponibilidad espacial para hacer una clase de danza. Bueno, yo creo que eso también nos pegó un poco en la estructura que tenemos como bailarines, como artistas en la cabeza y en lo que estamos acostumbrados del gran espacio, el Sí. piso correspondiente, no sé, la barra, el compañero. Y el ballet folclórico es un cuerpo de baile grande, es una compañía. Cuando digo compañía hay técnicos, administrativos, maestros, asistentes, directivos, digo, que se mueve todo el tiempo junta y está muy acostumbrada a laburar de esa manera. Entonces, es la masa, ¿viste? Es la masa, que también tiene que ver con lo folclórico, un poco que hablábamos antes de eso. Ah. Eh, y bueno, encontrarse cada uno en su casa, en la soledad de ese espacio, y con una cámara, una pantalla de por medio, donde la cuestión vibra de otra manera, digo, lo que el maestro y el docente dice filtra de otra manera. Bueno, esto nos trajo otro aprendizaje que para mí estuvo muy bueno, que lo hemos hablado con algunos bailarines y bailarinas, que fue cómo al estar en la soledad de su hogar o de su espacio, la, la, la presión extra o esa mirada ajena que todo artista tiene, ¿no? Como puesta en el afuera, se vio obligada a interiorizarse aún más, cuando a lo mejor creemos que la tenemos hacia adentro, pero empezaron en las clases a aparecer otras cosas que en las clases grupales no aparecen, o cuestan un poco más. Por Así ejemplo, que ahí, digo una pavada, ¿no? Y a lo mejor uno dice, bailarín no tiene vergüenza, pero siempre hay como una cuota de la exigencia de que tiene que estar bien, de que tiene que cumplir con algo, de eso, como relajar eso y animarse no sé, a bailar arriba del sofá, por ejemplo, en en las clases de danza contemporánea. sí. De hecho, salieron a fin de año, en el 2020, 4 personas que realmente hicieron un trabajo profundísimo en, en la clase de contemporáneo, con Lucas Mijondo, con el maestro de contemporáneo, que como que cada uno trabajaba en su tema, trató de encontrar qué era lo que más le costó o lo que le costaba, y a la vez abría la posibilidad del intercambio o la dirección de los mismos compañeros sobre eso, y terminaron saliendo 4 videitos danza realizados en casa, que los editó también el maestro de contemporáneo,
que nada tienen que ver con la danza folclórica, pero me pareció que era recontra importante que esos procesos se vean. Así que bueno, todo esto que estoy hablando está en las redes del ballet folclórico, tanto en Instagram como en Facebook, así que quedará a disposición para que si los quieren ver. BFN Argentino, ahí está todo. Así que eso me pareció que fue un aprendizaje muy grande. Después en un momento aparecieron también las cuestiones que acortaron distancia. Por ejemplo, el ballet folclórico junto a la Compañía Nacional Contemporánea, las orquestas, digo, somos 9 organismos nacionales que alguna vez nos hemos juntado o nos juntamos como para hacer funciones en conjunta, que son bellísimas. Sí. Y un día, me acuerdo, estábamos en plena pandemia y me llega un audio del Coro Nacional de Jóvenes, que era Alfonsina y el mar. Dice, bueno, Mariano, está esto a disposición, ¿qué hacemos? Así que bueno, viste, ahí no podía, era el momento que no se podía salir ni siquiera a nada, así que me puse a escribir, pensé en esto que te decía, a ver quién tiene posibilidad, quién podía, quién tenía el tiempo extra, quién tenía ganas, quién tenía los elementos que más o menos a mí se me ocurrían, así que bueno, hicimos un video danza sobre Alfonsina y el mar, que se llamó Tao Lao, dispuesta a todo, un poco recreando la vida de Alfonsina, pero muy, muy abstractamente y con lo que teníamos a mano. De hecho, hay 4 chicas que hacen como de los poemas o las musas de Alfonsina, que están vestidas con sábanas de 2 plazas, los vestidos son esos. Bueno, nada, cosas así que fueron muy divertidas, muy desafiantes, y para mí, por sobre todo esto, tiene que prevalecer lo artístico, ¿no? Como ballet folclórico nacional, dentro del lenguaje folclórico me parece recontra importante que se realce lo artístico todo el tiempo. Sí. Bueno, así que bueno. Estuvieron creando, digamos, por un lado, el ser un ballet nacional, o sea, estar dentro de un organismo estatal también, digamos, colabora, ¿no? con el funcionamiento y la adaptación, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué se puede hacer ahora? Los tutoriales, después inmediatamente ya continuaron con el ritmo de las clases y se adaptaron enseguida, tal vez a otros les llevó más tiempo, digo, no digo que no haya llevado tiempo a todos y a todas, ¿no? Adaptarse, sino esto. Sí. Y no sé, ¿querías decir algo? No, eso te estaba escuchando y fue eso, porque de tener una programación que apuntaba todo el año, con funciones y reposiciones y coreografías nuevas, digo, todo eso quedó en la nube. Y hubo que empezar como a programar de mes a mes, ¿viste? De semana a semana, con lo que podíamos y teníamos. Entonces, gracias a que somos un organismo nacional y de alguna manera tenemos un backup de filmaciones, de funciones y de material y cosas, bueno, se resignificó el objetivo de para qué estaba eso guardado, se empezó a compartir, entonces, no sé, habíamos tenido una experiencia el año anterior, 2019, o 2018, ya no me acuerdo, 18, de una coproducción con el Teatro del Bicentenario de San Juan, para el 25 de mayo. Y fueron 2 funciones, las cuales se elaboró un montón de tiempo, pero fueron 2 funciones en San Juan nada más, que la vio la gente que estuvo en San Juan en el teatro esas 2 noches, y no la vio nadie más y no se volvió a hacer más. Así que aprovechamos el año pasado y este año la volvimos a poner para la misma fecha, a compartir ese material. Claro. ¿Viste? Entonces empezás como a sacar cosas que uno las guarda para reposición o para corrección o para cosas. Entonces entendemos que no es la mejor calidad quizás, pero hubo un trabajo también de edición con el material que teníamos para poder compartir eso que lo guardamos. Claro. Entonces
apareció esa posibilidad de compartir eso, algo que nos preocupó el año pasado. El ballet estaba cumpliendo 30 años y nos agarraba encerrados. Entonces, de bajar, viste, de la idea de una gran, claro, de un gran festejo, fue primero un poco frustrante. Después encontramos un gustito, porque gracias a las redes nuevamente también nos encontramos con ex bailarines, y hicimos, no sé, se agrupó ex bailarines, se agruparon y hicieron listas de contactos y fotos y materiales de programas viejos o conversación. Entonces, bueno, hubo todo otra cosa que también estuvo buenísimo. Claro. Y esto que te decía, ¿no? Y que es importante, que ustedes no estaban, son un ballet folclórico nacional, cumpliendo 30 años y no estaban tanto en las redes o no estaban trabajando, a lo mejor hacían un registro de una función solo como registro, ahora tal vez la pueden pensar de otra manera, o pensar los materiales de otra manera, la forma de... Claro, en ese exactamente. Así que bueno, viste, también así nos llegaron los 30 años, con esta cercanía de ex. Sí. Y de video, que quizás los que estuvieron en el ballet, pero lo que intentó demostrar era, bueno, toda la gente que ha pasado, y que el ballet también es todo lo que es por todos los que pasaron también. Bueno, un poco este año va a ser lo mismo. Y yo quería saber cuál es o sea, la idea detrás, o hacia dónde va el folclore en un ballet nacional. O sea, ¿cuál es la idea del folclore? ¿Cómo se vinculan? ¿Hay algo que están reformando, renovando, tratan de mantener lo tradicional? ¿Cómo trabajan con el folclore? Bueno, el Ballet Folclórico Nacional fue creado en parte gracias a los maestros Santiago Ayala y Norma Viola, ¿no? O sea que ahí ya hay como una carga magnífica, con todo lo que eso significa, y el ballet es como el que atesora y defiende a capa y espada ese repertorio primero, de esas obras que yo digo que son como patrimonio intangible, ¿no? de la cultura argentina. Sí. Así que ese fue el primer repertorio que el Ballet Folclórico Nacional tiene y sigue realizando. No obstante, aun cuando a mí me tocó entrar en la época de Norma, Norma abría la puerta a nuevos coreógrafos, y de hecho hacia la interna de la compañía también hay obras del Ballet Folclórico Nacional que son de bailarines, ex integrantes o integrantes actuales. Entonces, ahí también ya hay un lineamiento que está buenísimo. Sí. Más que nada, y acá es donde me meto como en mi mirada del folclore, yo creo que el folclore es algo totalmente dinámico que va transformándose junto con la cultura y con el ser humano, ¿no? Digo, con las personas que habitamos el territorio argentino y con lo que eso significa a lo largo del tiempo, y en los cambios de pensamiento y en las revisiones de las cosas. Así que hoy día el ballet sigue trabajando las obras de repertorio fundacional más las coreografías o obras que se puedan ir poniendo en marcha, depende el criterio artístico o la necesidad artística que el director de turno tenga o vea. De hecho, cuando antes te contaba este espectáculo de San Juan, en ese momento, como te decía antes, yo estaba en la dupla directiva con la maestra Silvia Servini, y nos parecía re valioso esta posibilidad que apareció de hacer una coproducción con el Teatro Bicentenario de San Juan, donde se hizo una audición anterior para bailarines sanjuaninos, donde se viajó antes para montar parte de la coreografía,
de esta obra que era temática sobre el 25 de mayo, y hacer una visión nueva para el ballet, ¿no? Y puntualmente sobre una temática. Así que bueno, ahí viste, fue como poner todo lo que el ballet traía con sus técnicos, su repertorio y todo su bagaje, y a la vez sumar gente, bailarines bellísimos de otra provincia al mismo tiempo. Y ese intercambio fue excelente, fue hermoso, ¿viste? Fueron dos funciones con toda la adrenalina todo el tiempo y fue una experiencia bellísima. Y después, nada, me parece que esto que nos habilitó la pandemia, de a través de internet estar más cerca de distintos lugares, aunque estemos a miles de kilómetros, también hace que esta ida y vuelta sea mucho más cotidiano y más cortito. Entonces ahí, el año pasado apareció la posibilidad de hacer intercambios con el ballet de Amalia Hernández de México, con la Escuela Superior de Danza de Monterrey de México, pues, juntarnos a charlar para ver la realidad de cada uno con otros ballets nacionales de América del Sur. Nada, cosas que en otro momento, viste, uno piensa, no, bueno, un pasaje a México nos cuesta tanto, hay que organizar como una cuestión de otra magnitud, y hoy en un rato podés estar hablando con alguien de todo el mundo, ¿viste? Sí. Entonces eso también para mí fue como revelador. Sí, y Mariano, esta idea de poder conversar con otros ballets folclóricos, por lo que decís, es Sí, como una forma de, digamos, de compartir lo que hace cada uno o de reflexionar sobre lo folclórico latinoamericano. mira, fue más que nada para ver la realidad que cada uno estaba atravesando y los puntos en común que teníamos. Eh, Aunque a raíz de esto, en algún momento aparece donde, no sé si dónde estamos parados, pero cuál es la mirada en cuanto a lo folclórico. Eh, y bueno, me parece que muchos de los grupos tienen esta mirada, ¿no? De lo importante de conservar las cuestiones folclóricas tradicionales, pero a la vez, cuando uno habla como un elenco artístico, que ya está apuntándose hacia otro lado, digo. Cuando uno apunta a la escena, ya empiezan a atravesarse lo folclórico con una mirada artística. Entonces, entender también eso, ¿no? Sí. Esta es mi opinión. Lo folclórico, la danza folclórica o el hecho folclórico se da en un determinado lugar, en un grupo, como una manifestación genuina de alguien que quizás no se da cuenta lo que está haciendo, ¿no? Como que lo catalogamos cuando queremos hacer esa revisión o ese estudio sobre ese hecho. No sé, la Claro, cuando gente uno del trae a la noroeste, conciencia, ¿no? Cuando uno lo hace exacto, consciente que está produciendo algo que es como característico las y además, comunidades, las comunidades del noroeste no dicen, voy a hacer folclore, voy a festejar el Día de la Pachamama. No, ¿viste? Ahí es de ello, su idiosincrasia. va, lo hace, lo festeja, y pasó el día, cerró la puerta y siguió con su vida, pero todo el tiempo está como relacionado también con eso que festejó. Entonces, bueno, Claro, me claro, parece que ahí es donde también está bueno tener la conciencia para que cuando hacemos algo, por ejemplo, que tiene que ver con la Pachamama o el noroeste, sepamos entender un poco más la idiosincrasia o la cosmovisión de claro, ese grupo, de esa claro, comunidad. claro. Entonces, eso. Y para mí algo recontra importante es también entender que hoy nosotros, habitantes del 2021 y cada uno en donde esté en la Argentina, también tiene su folclore. ¿Viste? No solo que
que el folclore pertenece al gaucho de 1890, no, digo, de aquella época hasta acá hay un montón de cosas. Claro. Y que cada vez aparecen más, porque aparecen estudios, o se vuelve algún libro de atrás, o decir, bueno, hoy en Santiago del Estero se baila guaracha y es recontra popular, y es folclore para esa gente, ¿viste? Como poder también ver esas cosas. Entonces, ojalá, no sé si voy a tener tiempo, pero me parece que una compañía como el Ballet Folclórico Nacional debe de seguir preservando estas coreografías, este repertorio de Santiago, Yala y Norma, pero a la vez como que sería buenísimo que pueda ir representando a cada uno de esos grupos culturales que hay en nuestro territorio. Y ahí se meten también hoy todo esto que está reflotando de pueblos originarios y todos los saberes que ellos tienen, y de alguna manera también los tenemos, pero la mirada estaba como hacia otro lado. Sí. Bueno, me parece que eso también es una responsabilidad que nos toca. El ballet folclórico nacional de rescatar lo que forma parte del acervo cultural y histórico y ancestral, Sí, ¿no? sí. Y ahí vuelvo un toquecito a lo de antes, esto que te decía, por decir folclórico, está la opción de que sea folclórico tradicional, que sería una manera de tratar ese hecho, Sí. pero también puede no serlo. Entonces no por eso, desde mi criterio, dejaría de ser folclórico, porque está atravesado, en este caso, por, no sé, por mi anteojo artístico, o por el anteojo Sí. artístico del Ballet Folclórico Nacional, o del coreógrafo que esté citado para tal hecho en la compañía. Claro, porque Porque un poco a veces se mezcla esto, es folclore, no es folclore, es sí, mucho contemporáneo, bueno, claro, ¿qué ahí lo es, definiría? ¿Cómo lo definirías? Entonces, ¿qué sería el folclore? para mí el folclore es donde una comunidad, donde un grupo de personas vibra en algo en común. Hay algo que los representa, hay algo que los mueve, puede ser durante el año o en una fecha X, o, no sé, o una bailanta en el norte de Santa Fe, y donde van a bailar, no sé, las familias del pueblo, digo. Hay algo que une a la gente y sin Okay. decirse que van y hacen lo mismo y lo celebran y vibra, y es como que creo que es esto que me pasa, como no podés explicar demasiado algo que sabes que te pega en el medio del pecho. Claro, y que tiene que ver con ese lugar también, ¿no? Por ahí con ese Y lugar tiene o que la ver con un historia, lugar, tiene el que ver con un paisaje. grupo de... Exacto, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con un grupo de personas, tiene que ver con esa comunidad, con un sistema de creencias en común. Claro. Y Mariano, ahora, bueno, tuvieron el festejo virtual de los 30 años, ahora cumplen 31 años, y también hay una obra que venían trabajando y quedó en pausa, que Juan Moreira, que... Dios quiera, volvamos y bueno, y se den todas las cosas y se alineen los planetas para poner esa obra en escena, que ya hace como 2 años que venimos trabajando en ella y quedó ahí en stand-by. Sí, Sí, no sé si será este año, si no es este año será el año que viene, pero eso tiene que salir. Eh, este año apuntamos ahora al 9 de julio a hacer un pequeño festejo por el 9 de julio, estarán presentes también como el año pasado ex bailarines, y vamos sí, a tratar de compartir alguna función que no es tan vista o que fue también un momento importante para el Ballet Folclórico Nacional en aquel entonces. sí. Y también meter algo de lo nuevo, ¿no? Hay una necesidad también de los nuevos intérpretes del ballet folclórico de seguir produciendo e investigando sobre nuevas maneras de hacer arte folclórico. Okay. Bien, y Entonces, ahí, bueno, sí, perdón, perdón. no, te No, interrumpí. no, no. No, digo, y ahí es donde me parece que hay que estar como
como atentos a ver cuáles son esas necesidades, ¿no? Pensá que, no sé, hay gente de muchos años dentro de la compañía con mucho conocimiento y con este repertorio original metido en la sangre. Tal es así que vos decís, no sé, nos sentamos con los asistentes a planificar una reposición, por ejemplo, una obra que Sí, hace 3 años que no se hace. Es decir, bueno, ¿cuánto nos llevará esto ponerlo en movimiento de nuevo? Y 15 días. No, ponés la música y te vas ese día con la obra bosquejada porque sale sola, ¿viste? sí, Entonces es algo que está como muy a flor de piel, pero a la vez, por tanto tiempo, aparece esa necesidad de desafiarse, decir, necesitamos algo nuevo. Entonces, sí. eso me parece recontra importante de tener en cuenta. Sí, y eso me hizo pensar recién en el aprendizaje también, ¿no? En la enseñanza del folclore o para poder transmitir esto de qué es el folclore y lo de que hay que recuperar de la tradición o sostener Mira, y yo creo que eso, por lo menos en este momento, el ballet se retroalimenta con su comunidad. Hablo con todo el país, ¿no? sí, En años normales eso sucede cuando salimos de gira y te encontrás con la gente después de la función y te encontrás con la gente cuando vas a comer o te vas a una peña el día libre. sí, Digo, en esas cosas cotidianas es donde el ballet creo que como que carga baterías y después eso explota en el escenario. sí, Hoy día eso no lo tenemos, pero sí hemos entendido esto y se han abierto espacios virtuales para que esto suceda. Eh, Desde el año pasado que venimos haciendo estos intercambios que te decía, se han abierto clases en formatos de becas, de invitación a otros bailarines para que compartan con el cuerpo de baile. Entonces ya ahí, ¿viste? Es como el que está en otro lugar fuera del ballet folclórico puede acercarse y vivir algo de lo que tiene que ver con el entrenamiento del ballet folclórico. Y a la vez ahí también se da este espacio de charlar, che, cómo están en Córdoba? ¿Bien? O ¿cómo llevan ustedes esto? Bueno, bueno, eso desde las clases. Después hicimos un ciclo que vamos a repetir este año, si Dios quiere, que se llamó Cardinal Arcano, que se largó para el Día del Folclore. No, miento, se largó para el 12 de octubre, para el Día de la Diversidad de las Culturas. Este, y el objetivo era poder convocar a 4 maestros de los 4 puntos cardinales del país, bien extremos, para que compartan con el ballet folclórico y con gente que se anotaba a esa actividad, algo que tenga que ver con lo más antiguo que podamos ir al folclore. Viste que los libros dicen que el folclore está compuesto por la rama europea, por lo afro y por lo criollo, y para mí también está ahí lo originario. claro, Así que tratamos de ir a esa raíz del originario. Así que estuvimos contactados con gente de La Rioja, Ismael y María José, contactados con un profe, Luis Tolava de Salta, contactado con Luis Marinoni de Misiones, contactado con Nazareno Valverdi del sur, de Santa Cruz, Comodoro, donde nos compartieron desde el camaruco a cómo en los guaraníes, la etapa anterior, digo, su libertad, después cuando pasaron por el tema de las reducciones jesuíticas, y cómo ahí ellos también fueron filtro de las distintas corrientes europeas, claro, la chaya con los chicos de la claro, Rioja y sí. lo que eso significa para esa provincia, el pimpín de Salta y la cueca, digo, bueno, viste como ir Qué a lo... variedad, ¿no? Sí, Y cuánta gente.
Digo, para alguien que por ahí no sabe, o que está en Buenos Aires, ¿no? O que no sabe de que hay otros grupos en distintos puntos del país desarrollando distintas ramas dentro de la danza y dentro del folclore, y hay alguna, digamos, alguna agrupación o algún vínculo aparte de este que ¿En qué nuclee, sen- que nuclee a la gente que hace folclore en el país, así como. No, mira, lo que creo es que todavía no llegamos a eso desde el folclore o desde una masa, ¿no? Sí, Me parece que como que por venir del folclore nos seguimos moviendo de esta manera oral y en comunidad y como que no terminamos de ser conscientes quizás y de hacer una institución, no sé si es la palabra, pero digo, alguien que nuclee esto. Hay grupos, hay algunos, no me quiero olvidar el nombre, pero eh, no sé, Ley Federal de Danza, que claro, involucra está el también bailarines Movimiento de Federal de folclore. Danza también. Claro, sé que en Córdoba el maestro Arce también está en una agrupación, pero desconozco la llegada de eso, la verdad ignoro eso. Todo esto que te cuento se organizó el año pasado desde el ballet folclórico con la intención de que también sea un polo que atraiga, Claro, ¿no? Más allá del hecho artístico, que por ahí está buenísimo, pero creo que con esta pandemia nos damos cuenta que no tiene que ser lo único. Y por esto que te decía también, creo que es fundamental para retroalimentarse, para sí, poder ser, para poder ser representantes certeros de lo que vibra en el folclore. claro. Algo que el Ballet Nacional siempre tuvo y tiene es su constitución federal. Digo, hay gente y hubo gente de todo el país siempre. Entonces, bueno, eso también tiene una carga buenísima para lo que nos toca hacer, ¿no? Porque desde cerca, digo, un misionero me enseña cómo baila su chamamé o sus polcas allá, y al lado mío baila un chico de San Luis que me enseña su queca cuyana, y después viene Sí, la formoseña y me cuenta de sus tomas. Digo, todo eso sucede dentro del cuerpo de baile, dentro del ballet folclórico nacional. claro. El ser Y federal. nada, ¿viste? Sí, y es hermoso, eso es Sí, hermoso. sí. Y Mariano, como para ir cerrando un poco, ¿qué es? O sea, muchas veces pregunto qué es la danza para uno, ¿no? Como de qué forma uno puede expresar qué es la danza, y también qué función tiene la danza para el ser humano. Upa. Bueno, no sé si me va a salir, y más que no tenemos edición de esto, pero nada, para mí el ser humano bailó siempre, ¿no? En esto de lo ritual, del rito, ya creo que la danza en sí es un rito, eh, y también una necesidad como un lenguaje de comunicación con lo más elevado, con lo más sutil. Creo que hay un lugar, si bien la palabra tiene una fuerza extraordinaria, creo que cuando se encausa el movimiento de un cuerpo o de muchos cuerpos simultáneamente, creo que es realmente mágico. Digo, no por nada se juntaban alrededor del fuego a danzar, y esa danza te mete en trance y te conectas con lo que estás visualizando, por decirlo de alguna manera. Entonces, parece que tiene que ver mucho con lo ritual, y por eso se bailaba para la lluvia, se bailaba para la cosecha, Claro, se bailaba para agradecer, se bailaba, siempre se bailó. Y después también tiene mucho que ver con lo vincular. Lo traigo más para acá en el tiempo. Digo, un baile tiene que ver con lo vincular, con ir a conocerse con el otro, a pasar un buen momento, a conversar después de un día de laburo extremo, de ir al disfrute. Y lo digo del disfrute en el buen sentido, del
de lo que el ser humano necesita a ese momento, el disfrutar. Y acá lo engancho con otra cosa, y por eso también somos privilegiados los que podemos laburar de lo que nos gusta, laburar de la danza, tiene mucho de disfrute, entra igual otra parte que tiene que ver con disciplina y sacrificio y formación y todo eso, pero me parece que siempre el balance es positivo para eso, ¿no? Hay algo que te llena, que te masajea, ¿viste? El corazón. Por supuesto que aparecen un montón de sinsabores cuando uno hace esto a nivel profesional, ¿no? Hay funciones que puedes decir, la pucha, no fue una buena función para mí, y tengo que ensayar más, y no sé, esto salió para el culo. Bueno, pero me parece que la resultante final a lo largo del camino es positivo, donde un cuerpo que danzó, más allá de hacer lo que le gustaba, tiene un montón de cosas ganadas para la vida. Digo, un cuerpo que danzó se mueve mejor yendo al almacén o agarrando una bicicleta, que una persona que no se permitió o no quiso poner el cuerpo. Digo, no por juzgar, pero una persona sedentaria está como fragmentada de su vehículo, de su cuerpo. Entonces me parece que también la danza unifica un poco esto de mente, corazón y espíritu. Sí, integra un poco. Así que más allá de que se haga profesionalmente, me parece que sería buenísimo que todos se permitan o ir al boliche o ir a su clase de danza, si es folclore mejor, y si no, de bailar en su casa cuando nadie lo ve. Pero está buenísimo. Buenísimo. Y además, digo, de esto que traes, me gusta reconocer que la danza, que tiene esto comunitario, esto ritual, que hay un aprendizaje y hay una inteligencia corporal, un saber corporal, sí, se despliega ahí en lo cotidiano también. Y me gusta el valorar la danza como trabajo, ¿no? Porque es uno que trabaja como la danza, digo, en este momento donde frente a la situación de la crisis por la pandemia, también se vio la vulnerabilidad de la cultura, y dentro de la cultura el sector de la danza, ¿no? Que es algo que hay que, bueno, que defender, y esperemos que podamos tener pronto una ley nacional y un instituto, algo que fomente, que nuclee, que impulse y profesionalice más a la danza y la ponga en el mismo lugar, por lo menos, de las otras artes, ¿no? Que ojalá que así sea, sí, ojalá que así sea. Y una cosa que yo agrego a eso, me encantaría que los funcionarios que tienen como la posibilidad de que esto suceda, puedan realmente acercarse y entender o tratar de entender de qué se trata este mundo. Porque a lo mejor para nosotros es simple y son cosas obvias, pero realmente es un mundo muy lejano para quien no está cercano, para quien no entiende de danza. Y ahí, en ese espacio de no entender, aparecen un montón de fantasías y de conjeturas previas que a lo mejor no son tales. Entonces, me parece que la cercanía de hablar con los propios actores de la danza es lo fundamental. Sí, sabés que ahora, en este momento, hay una senadora que en conjunto al Movimiento Federal de Danza presentaron un proyecto de ley en el Senado que tiene que ser tratado, esperemos que sea tratado este año, ¿no? Así que a ver si... Ojalá que así sea. Te engancho otra cuestión que tiene que ver con esto de la carrera. En el Ballet Folclórico Nacional, en el 2007, que se terminó firmando en 2008, tuvimos la suerte de negociar, no sé si es esa la palabra, un convenio colectivo donde el Estado reconocía que tenía trabajadores artísticos, entre ellos los bailarines. Eso significó un montón, desde condiciones laborales hasta condiciones salariales para
los bailarines en este caso, pero también entraron los músicos, coreutas y demás. En ese convenio se habla de una jubilación especial para bailarines a partir de los 40 años. Esto fue en el 2008 que se firmó y todavía no la tenemos. Claro, entonces, estamos ahí también. Quiero hablar de la importancia de eso, de que el Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional Contemporánea tengan la posibilidad de una jubilación digna para los bailarines, para que también esto sea funcional en el buen sentido, ¿no? Que haya una entrada como corresponde, una carrera que se desarrolle como corresponde, y una salida y una retirada digna y correspondiente a un bailarín, a un artista. Así que lo digo por si por ahí nos está escuchando alguien. Bien, que nada, quede. ojalá que eso que quede y nos puedan ayudar. Hay una comisión, ley nacional, hay ley de jubilación para bailarines nacionales. Nada, me parece que es recontra importante y que cerraría como muchas cosas para este circuito. Y esto que también es circular, también tiene que ver con lo folclórico y con lo comunitario y con todo eso. Bueno, seguimos circulando entonces. Te agradezco mucho tus palabras y habernos compartido el folclore, el Ballet Folclórico Nacional. Y bueno, los veremos y quien quiera puede acercarse a las redes y ver todas las producciones y enterarse del ballet. Ahí está todo. Vamos poniendo también cosas nuevas mes a mes. BFN Argentino, B larga, NF, tanto en Instagram como en Facebook, así que ahí están disponibles para que investiguen y viajen un poquito con nosotros. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. A vos y bueno, al espacio que representás. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Abrazo. Hasta luego.